Voy a hacer la presentación de este tema, que es Vivir divididos, el proceso histórico de la gentrificación en el caso de Cochabamba. Vivir divididos, he hecho un punteo de cómo voy a desarrollar la presentación, un marco de la investigación del libro del cual es el resultado de esta presentación, el marco conceptual muy concreto, los conceptos en los que nos habíamos basado para hacer la investigación, y un detalle, digamos, del proceso urbano que habíamos visto en el caso de Cochabamba. Y por primera vez visibilizar el tema de las urbanizaciones cerradas y su avance en la fisonomía urbana. Este trabajo está en función a un libro que se realizó para el programa PIEP de Investigación Estratégica de Bolivia en el año 2009. Este trabajo se realizó por Gustavo Rodríguez Ostria, María Lourdes Zavala Canedo, Humberto Solares y mi persona. Se centró en los cambios que experimentó la ciudad desde su estructura física hasta los usos del espacio público, que evolucionaron desde representaciones formalmente tolerantes y amigables hacia formas más segregativas, elitarias y exclusivistas en un marco global. En este sentido, la investigación no abordó como un objetivo central la emergencia de los barrios cerrados o condominios, sino más bien como un síntoma importante y material de lo anterior. Para estudiar este fenómeno, se consideró como nuestra base de investigación a los jóvenes de la clase media alta de las zonas residenciales como un término urbano referido a las periferias a las preferencias de diferentes estratos sociales desarrollan en términos de su localización espacial, unas buscando relaciones preferenciales en los centros de poder y otras buscando relaciones ventajosas respecto a los flujos de comercio e industria, pero incluso otros más vinculándose con la economía de los cinturones agrícolas o subsidiarios circundantes. Esta forma de diferenciación sociofuncional en el espacio adquiere nuevas dimensiones y significados en la medida en que distintas actividades urbanas se van complejizando y son mediadas por un factor diferente al funcional, es decir, valorizaciones ideológicas respecto al poder simbólico que significa valorizar unos sitios de la ciudad en desmedro de otros. La fragmentación urbana. La fragmentación urbana tiene dos dinámicas, una de carácter centrípeto, que tiende a la densificación de las zonas urbanas de mayor valor comercial, y otra centrífuga, que alienta la dispersión y la baja densidad de las funciones residenciales. Esta segmentación cobra un sentido segregativo cuando esta disposición funcional en el espacio gana un sentido de apropiación por parte de estratos o clases que se califican como élites, y por ello mismo considera como un derecho su acceso a las mayores ventajas ambientales, ofertas que pueda tener un espacio. Que algunos estratos de la sociedad se separen no es extraño ni novedoso. Es más, en la historia urbana de las ciudades existe la idea de poner en claro el espacio urbano privilegiado sobre los demás. En el caso de la ciudad de Cochabamba, se han replicado modelos urbanos que nos permiten analizar desde una mirada diacrónica este proceso. En una primera instancia, para los que no conocen la ciudad de Cochabamba, nosotros hemos tomado en el libro 3 etapas en el proceso histórico que reflejaban los cambios urbanos que se habían dado en la región, específicamente en la ciudad de Cochabamba. A lo largo del siglo XIX, la ciudad de Cochabamba no había logrado consolidar apenas parcialmente unas 140 manzanas. En este lugar nosotros trabajamos específicamente sobre la incidencia de los espacios públicos, de cómo los espacios públicos fueron nuestro eje de investigación y cómo estos espacios públicos tuvieron diferentes roles en diferentes procesos históricos y posteriormente vamos a ver en los mismos procesos urbanos y que luego determinarían lo que hemos encontrado al final de la investigación. En esta primera etapa, al ser una ciudad bastante compacta, había 2 o 3 elementos centrales en los que
la sociedad cochabambina podía trabajar, encontrarse, verse, realizar actividades. Esos lugares eran específicamente la plaza principal, la plaza de armas y la plazuela San Sebastián, donde todos de alguna manera se integraban y podían tener diferentes espacios. Posteriormente, a partir de los años 50, 40, 60, 50, empiezan a entrar otros modelos de urbanidad que se van trayendo de otros lugares, y es donde la ciudad empieza ya a avanzar, aparecen los primeros barrios y se van situando a lo largo de la ciudad. Posteriormente aparecen nuevos espacios públicos. Sin embargo, a pesar de que en esta época todavía la población era bastante compacta, aún seguía apropiándose de los diferentes espacios públicos. Posteriormente, ya en los años 60 y 70 y 80, donde empieza a aparecer una reconfiguración económica, en el caso de Cochabamba, se da una explosión demográfica bastante fuerte que va a repercutir en la apropiación de la ciudad. En ese momento, eso lo más corto posible, en ese momento la ciudad va para los años finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, ya teníamos una lectura urbana de la ciudad en la que se podía apreciar dos dinámicas económicas diferentes, y estas dos dinámicas económicas diferentes habían logrado consolidar una apropiación urbana diferente una de otra. Por un lado, separadas a la parte debajo de la línea amarilla, teníamos todo el sur que trabajaba con una economía informal, de economía todavía muy ligada al tema agrario, mientras que en el otro lado teníamos una economía en la zona norte que estaba muy ligada a otro tipo de economías que estaban ligadas no solo a Cochabamba, sino también a La Paz y Santa Cruz principalmente. Esto nos había determinado, lo que encontramos en esto es que los procesos, nosotros trabajamos específicamente en la investigación con los jóvenes de la clase media alta de Cochabamba, y encontramos que estos jóvenes habían logrado consolidar nuevas visiones que tenían sobre la ciudad, y en especial sobre los espacios públicos de la misma. En este momento los espacios públicos para ellos eran considerados lugares peligrosos, lugares a los que ellos no podían acceder, lugares donde tenían miedo de juntarse con otros que eran la otredad, los que no eran de su tipo, lo que ellos nos decían en sus encuestas. Y entonces vimos que ellos tenían una idea de la ciudad. La ciudad de Cochabamba para ellos era a partir de todo lo que era la zona norte, lo demás era parte de otra ciudad, de otros imaginarios. Vimos que estos imaginarios habían logrado materializarse con mayor fuerza, y por primera vez vimos el tema de los problemas de que la sociedad podríamos decir, se relegaba en otros espacios que estaban muy ligados al tema de su vivencia diaria, como eran sus viviendas. Entonces empezamos a ver la emergencia de las urbanizaciones cerradas, y que no solamente eran urbanizaciones cerradas, sino eran los lugares donde ellos encontraban a sus pares y donde ellos se sentían bien. Vimos que esto se convirtió en un referente material urbano, en una burbuja cuya fuerza no estaba en la dimensión real o en el todavía desprolijo paisaje urbano en el que se recreaba, sino en la capacidad de ignorar el resto urbano, de prescindir de él y de anatemizar el viejo lugar de encuentro y alteridad, de representación como el sitio antagónico y peligroso que los valores de esta nueva identidad social y ahora materialmente urbana les proporcionaban, en este caso sus urbanizaciones cerradas. El crecimiento de la ciudad de Cochabamba desmedido había permitido que varios otros barrios en la ciudad, otros sectores de la ciudad puedan brindarles ese espacio a estas personas para lograr hacer eso. Empezaron a aparecer nuevos íconos en la ciudad que se vinculaban con otros tipos de valores culturales, y que estos valores culturales cada vez más permitían a estas personas sentirse que estaban viviendo en otro espacio que podía estar ligado espacialmente y territorialmente a la ciudad de Cochabamba, pero que estaba definitivamente dentro de sus imaginarios en otro sitio. Entonces se ve que en los últimos años empiezan a proliferar estos barrios, esta nueva renovación urbana que se da del centro, las zonas tradicionales, va a provocar cambios en la población y sobre todo en la parte urbana de la ciudad,
que va a empezar a caracterizarse por el desplazamiento de estos estratos sociales altos hacia las partes periféricas de la ciudad, generando una idea especulativa de dichas áreas, de un lugar que vivía, que no era un lugar malo, digamos, estaba dentro de la zona norte, de la zona alta. Le dice que se va a mudar a la nueva urbanización que están construyendo, que es en Bellavista. Dice, por fin tenemos una hermosa urbanización para nosotros. Le dice, ¿qué te parece el bosque? ¿No estaría mejor? Y así empiezan a hablar de otras urbanizaciones. Y hay uno, que es lo que nos pareció más interesante, es que hay una de las muchachas que le pregunta, le dice, ¿por qué no nos mandas fotos de la calle? Es que me encantan los techos de teja, dice, le dan otro feeling a las ciudades. Entonces ellos empiezan a vivir ciertas realidades que no estaban, digamos, ligadas a lo que era la tradición, los momentos históricos de la ciudad, sino se van desplazando de la idea de la ciudad donde vive hacia otras realidades. Debemos tomar en cuenta que en esta investigación se trabajó mucho con el tema de las nuevas tecnologías de comunicación, el WhatsApp y otras en las que los chicos se desenvolvieron con mayor naturalidad, digamos, al momento de contarnos. Y entonces pudimos ver en ese momento ya como arquitectos y ver el tema de que estaba otra realidad urbana, energía de estas influencias globalizadoras, y a no poder limitarse solamente a las evaluaciones tradicionales de carácter demográfico, de dinámica económica o de expansión física, sino que deben necesariamente ampliarse hacia las percepciones simbólicas y a los significados culturales que pueden explicar mejor estos comportamientos urbanos aparentemente incomprensibles.